¿Qué tal? Continuamos con Apocalipsis capítulo 14 del versículo 1 al 5 y habla del cántico de los 144,000 y dice así: Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Hola amigos de Talita Kumi, ¿cómo están? Pasamos lo que es al tema del cántico de los 144,000. Todavía seguimos dentro del marco de la séptima trompeta, no hemos salido, pero ya este tema, junto con los dos que siguen, van a marcar lo que es el final del periodo de la séptima trompeta. No sé si recuerden, cuando estábamos viendo los sellos, vimos este tema de los 144,000 sellados. Son estos mismos 144,000, nada más que en ese tiempo, en ese punto les había comentado que ese número no es un número literal, sino un número simbólico y que representa la totalidad y la plenitud del pueblo de Dios, que debía ser sellado. Tenía que estar sellado, ¿para qué? Para estar listo para lo que venía después. ¿Y qué es lo que venía después? Es lo que hemos estado viendo, las 6 trompetas y la séptima trompeta, que ya es todo el gobierno del anticristo. Entonces, a ese punto de la historia, cuando ya estamos aquí en este punto del cántico de los 144,000, el pueblo de Dios pues acaba de pasar ya por las trompetas. Ya pasó o está terminando de pasar el gobierno del anticristo y se está completando o se acaba de completar el número de consiervos que han muerto por causa del testimonio de Cristo, y los que están vivos en ese momento, los que hayan quedado, ya sea que puedan estar encarcelados o han de estar escondidos esperando ¿qué? Esperando a que Cristo venga por ellos, a ser arrebatados. Entonces Juan ve cómo estos 144,000 están parados en el monte de Sión, ¿sí? Ahí con el Cordero en medio, y tenían el nombre del Cordero y del Padre en su frente. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que eso es señal de que ellos fueron sellados. Ellos tienen la marca de Dios en sus frentes. Y entonces empiezan a escuchar estos sonidos de arpas que acompañan el cántico de los que están de pie ahí con el Cordero en el monte. Nadie en el cielo podía aprender este cántico. Nada más los 144,000 redimidos de entre los de la tierra. ¿Y por qué nada más ellos? ¿Por qué nadie más se podía aprender ese cántico? Pues sencillamente por la razón de que pues, son los únicos que vivieron la situación o todo lo del mundo, son los únicos que pueden entender lo que significa ese cántico. Entonces, ¿este cántico qué es? Representa el canto de victoria sobre el anticristo, sobre la bestia, sobre Satanás. Entonces, este cántico que representa un cántico de victoria sobre el anticristo, sobre la bestia y en general sobre Satanás a lo largo del tiempo, porque no nada más aplica para aquellos que no se inclinaron ni adoraron al sistema de la bestia ni su imagen y que no se pusieron la marca, sino que no sucumbieron a las mentiras del diablo en la historia, en nuestras épocas, en las diferentes épocas del mundo. Entonces están sobre el monte en señal de victoria y de triunfo. Eso es lo que significa ese cántico. ¿Y quiénes son esos 144,000? Otra vez ya lo dijimos, es el pueblo de Dios. Y les comentaba que no nada más son los que quedaron o los que están viviendo en el periodo del anticristo, en la séptima trompeta, ¿sí?
los que hayan quedado vivos, ni los que murieron como mártires en ese periodo. No nada más les abarca a ellos, sino también a todos los que murieron en Cristo, o los que desde que Cristo murió y resucitó y han muerto en Cristo, desde entonces han dormido. A ellos también les aplica, porque cada quien en su época ha vivido situaciones y ha luchado contra las influencias del maligno, y quienes han salido victoriosos hasta el final de sus días, pues han muerto en Cristo, y ellos también son parte de este pueblo. Pero a ver, aquí en la lectura dice que estos 144,000 no se contaminaron con mujeres, o sea, que son vírgenes, que siguen al Cordero donde quiera que va, que son redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y el Cordero, que en su boca pues no fue hallada mentira, que son sin mancha delante del Cordero. ¿Y cómo es que les aplica todo esto al pueblo de Dios? O sea, como que los requisitos no parecen alcanzables para la multitud del pueblo de Dios. A poco, muy santos, muy perfectos. ¿Tú qué dirías? Pero aquí hay que entender otra vez que nuestras obras, nuestra condición, nuestras fuerzas, nada es suficiente. Por más que hagamos y nos esforcemos, nada nunca va a poder ser suficiente para cubrir nuestras faltas o para pagar nuestro pecado. Porque si eso fuera posible, entonces, ¿para qué Cristo murió? ¿Sí? ¿Para qué Cristo murió y resucitó por nosotros? Pero Él sabía que todas nuestras obras y todos nuestros esfuerzos no nos alcanzarían ni para un chicle. Así es que en su gran amor, en su gran misericordia, Él se dio a sí mismo por esa paga. Y es que, fíjate, justo ahí cuando Cristo está cargando todo el pecado de todos nosotros y Él está recibiendo sobre su vida, sobre su carne, toda esa inmundicia, cuando Él sí era santo, es santo, pero en ese punto Él no había pecado, y Él estaba recibiendo todo ese pecado de un jalón para pagar tu falta y mi falta y las de todo el mundo. Entonces, como Dios no puede ver eso, no lo puede soportar, se aleja de Él. Por eso Jesús decía esa famosa frase, Elohim, Elohim, lama sabactani, ¿no? Que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? Pero era porque pues Dios no puede estar cerca del pecado. Por la misma razón que se apartó del hombre cuando pecó, de esa misma manera se está apartando en ese momento de Cristo. Y esa es la paga del pecado. Entonces Jesús se angustia tanto de que está lejos de Dios y se siente abandonado por Él. Pero ese es el pago del pecado. Y Cristo lo está llevando en ese momento. Entonces, si nosotros con nuestras obras o nuestras fuerzas, nuestra condición, lo que nosotros hacemos, nuestras obras, pudiéramos llegar a Dios, pues ¿para qué Cristo vino a hacer todo esto? No hubiera sido necesario. Por lo tanto, como fue necesario, Él lo pagó. Y gracias a Él, gracias a ese sacrificio, gracias a esa sangre que Él derramó, que nos lava, es que podemos ser santos, que Dios nos ve santos en Cristo. Cuando decimos en Cristo es a través de Él. Cuando creemos en Él y en su obra redentora, es que Dios nos puede ver a través de Cristo. Cuando nos ve a través de Cristo, nos ve como si estuviera viendo a Cristo. Por eso nos ve vírgenes, nos ve como que no nos hemos contaminado, porque su sangre nos ha lavado. Si su sangre no nos lavara y no nos limpiara, entonces, pues, ¿para qué la derrama la sangre, no? Pero era necesario que eso pasara para limpiarnos. Por eso dice en Isaías que si nuestros pecados fueran como la grana, pues como la blanca lana van a venir a ser,
Obviamente esto después de creer en Cristo y de arrepentirnos. Pero esa es la obra de Cristo. Por eso Dios nos ve como vírgenes que no se han contaminado. Y es que una vez que tú eres lavado con la sangre de Cristo y te arrepientes, allí eres redimido. Y digamos que hasta ahí es suficiente para poder entrar al reposo de Dios, que tú creas que seas lavado y que seas redimido por Dios. Claro que si te mueres en el siguiente segundo, hasta ahí hubiera sido suficiente, como le pasó al ladrón que murió con Jesús ahí en la cruz. Pero pues si no te mueres inmediatamente después de que eres redimido por Dios, que crees y que eres redimido, pues empieza un camino. Y este es un camino estrecho. A veces es difícil. Hay aflicciones en el mundo. Pero estás lleno de paz y de gozo. ¿Por qué? Porque vas caminando con el Cordero. Sí, va a haber dificultades y va a haber aflicciones, pero va el Señor contigo porque Dios nos ha prometido que estará con nosotros todos los días hasta el fin. Yo te lo puedo confirmar y por experiencia que Él siempre ha estado allí. Entonces por eso dice aquí que estos 144,000, que es el pueblo de Dios, siguen al Cordero a donde quiera que va. Siguen al Cordero, o sea, siguen su palabra, lo que la palabra dice, ¿sí? Porque la palabra de Dios es útil para enseñar, para corregir, para instruir, para transformar, ¿sí? Esta misma palabra es la que no nos lleva, nos transforma y no permite que haya mentira en nosotros, porque Cristo es la verdad, es la verdad y la vida. Es el camino, la verdad y la vida. Cristo, la verdad. Cristo, si estás en Cristo, no puede haber mentira en ti. Entonces, su sangre, caminar con Dios y el sello de su Espíritu Santo, eso es lo que nos mantiene sin mancha. Lo que nos hace que si estamos limpios, nos limpiemos más. Que constantemente estemos planchando nuestras vestiduras y lavando nuestras vestiduras. Porque en el caminar ahí uno se va ensuciando, uno va caminando y a veces te tropiezas y así, pero es la sangre de Cristo, es su Espíritu Santo trabajando en nosotros en ese caminar, que el día que nos presentemos delante de Él, llegaremos a estar sin mancha, con esas vestiduras blancas, sin mancha y sin arruga, como una virgen ataviada para las bodas. Ese es otro tema que vamos a ver más adelante. Así que, en pocas palabras, esta visión que Juan está viendo es el pueblo de Dios triunfando sobre la influencia de Satanás. Y ya les dije, no solamente sobre la séptima trompeta, sino a lo largo de la historia, porque en cada época el diablo ha intentado hacer caer a los hijos de Dios. Por eso, estos 144,000 otra vez es la representación del pueblo de Dios que está parado, cantando, triunfando, porque ya es el final del periodo del anticristo, de la bestia de Satanás en general. Entonces el Cordero aparece en medio de ellos, como en aquella ocasión también apareció en medio del horno de fuego con los amigos de Daniel que no se postraron ante la estatua de Nabucodonosor. Así va a estar el Señor parado en ese monte en medio de su pueblo con todos aquellos que nunca se postraron ante el diablo, ante Satanás, en ninguna de sus formas a lo largo de la historia. Entonces, no te pierdas los siguientes videos para ver el desenlace de la séptima trompeta. Nos vemos.